parte, ¿no? Sí está grabando. Ah, sí, ya está grabando. Entonces no es lo más importante de esta, de esta sección. ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante sería la ecuación de clase, este, que podemos como generalizar el teorema de Cauchy, que es esta parte 10, ¿sí? Porque sabemos que para los cíclicos sucede, ¿no? Sabíamos que para los cíclicos siempre podríamos encontrar un subgrupo de orden D para cada divisor de la cardinalidad, pero aquí en realidad ya lo estamos generalizando para un grupo beliano finito, no necesariamente cíclico. Entonces este sí es un ejercicio muy importante por esa misma razón, ¿no? Porque estamos generalizando otro que teníamos. Entonces eso es lo más importante de la primera parte. Y la segunda cosa más importante son los P grupos y los teoremas de Silo, ¿no? Entonces ya cancelamos algunos que pues, ya los tienen ahí, ¿no? Y pues yo creo que deberíamos de concentrarnos en estos, ¿vale? Entonces vamos a dar un repaso para esos ejercicios que les digo. Intenten el 5 ustedes porque les digo que simplemente es que arrastren el lápiz con la definición. Eso es todo, ¿sí? Si no es claro cómo actúa SN sobre un conjunto X, me mandan un correo para mandarles la parte de la teoría que viene en las notas. Bueno, es que no lo encontré en las notas, pero yo lo tengo en mis notas, entonces les mando eso, ¿sí? Como eran muchos, como eran muchas, cuando le iba dando hacia abajo no lo encontré, ¿sí? Entonces, la persona que me preguntó del 5 si está de acuerdo o no. Sí, está bien. Sí, Bueno, no me acuerdo muy bien de cómo era, cómo actuaba sobre X, eso sí. Por eso no puedo seguir. ok, entonces nada más lo voy a poner aquí rápido, ¿vale? No está de 17. La acción que se define con el SN es simplemente esta, mira, alfa de sigma, donde este es un elemento de SN. ¿Cómo se va a definir? Así, para cada i en X, donde X es el conjunto que tiene n elementos. O sea, simplemente es la acción con una permutación, pues tomas la permutación y la evalúas en el elemento yésimo. Y ya, eso es todo. Yo digo que sí la deben de tener, pero entre tantas cosas, porque la parte de acciones es como que la más abstracta, pues ha de estar por ahí perdida, ¿no? Entonces, si no te sale o si no la encuentras con esto, ya me avisas. Pero no te concentres en ese, ¿va? Sí, gracias. Bueno, pues vamos a ver lo que les digo de los grupos de Silo, los teoremas de Silo, perdón. Pues lo primero que definieron, voy a borrar esta parte que, como les digo, ¿no? Sabíamos que pasaba para cíclicos, pero ahora ¿qué va a pasar para uno finito? Pues bueno, eso es lo que queremos ver, qué sucede en los grupos finitos. Entonces, dado un grupo, aquí tenemos nuestro grupo finito y un primo cualquiera, un n mayor o igual que uno, tal que satisface esta condición, que P a la n divide a la cardinalidad de G, pero si le ponemos uno extra ya no lo va a dividir. Entonces vamos a definir los siguientes conjuntos. Primero, vamos a definir lo que es el segmento de 1 a n, o sea, el que tiene n elementos, este de aquí, como un intervalo, pero no es un intervalo, lo que estamos definiendo es como un conjunto. Simplemente es otra manera de escribir a este conjunto de aquí para no estar arrastrando los corchetes ni los puntos, porque en realidad lo que no es correcto es escribir lo siguiente. No es correcto escribir 1 N. Eso no es correcto porque no, como que no hay una secuencia aquí, por eso se sugiere que se escriba más de un número, así como lo puse aquí, 1, 2, 3 hasta N. Se sugiere que se pongan más, no esto de aquí, esto es incorrecto formalmente hablando. Por eso es que se hace esta definición de esta notación. Pero bueno, nada más por si lo ven en los libros, porque siempre usan este tipo de notación. Entonces se van a definir dos conjuntos. El primero es sil sub p de r, g, que va a constar de los subgrupos de g, tales que tienen cardinalidad el primo a la résima potencia. ¿Sí? Entonces son todos los subgrupos de g de cardinalidad
P a la R. Ay. Karen, entonces eso es para toda R en ese intervalo. Ajá, exactamente en ese intervalo. Siempre pueden definir ese tipo de, bueno, siempre pueden definir ese conjunto. Que exista un elemento ahí o no, pues quién sabe, ¿no? Pero yo puedo definir mi conjunto de esa manera, ¿vale? Entonces, una pregunta válida es esa. ¿Ese conjunto siempre será distinto del vacío? ¿Siempre habrá al menos un elemento en este tipo de conjuntos para todo número R que pertenezca a este intervalo desde uno hasta n? Pues quién sabe, ¿no? Pero eso de hecho no lo responde quién, pues los teoremas de Silo, ¿sí? Entonces, para resumir, este conjunto simplemente son subgrupos de cardinalidad P al numerito que estén considerando aquí, ¿sí? Para todo R, ¿eh? Para todo R, en este yo puedo formar este conjunto de aquí, ¿vale? ¿Dudas con esa parte? No. No. Y ahora, así como tenemos un conjunto, pues yo quisiera saber si puedo contar los elementos de ese conjunto. El siguiente que voy a definir va a ser un número que va a definirse como mu sub p de r, g, que quién va a ser este número, pues va a ser la cardinalidad del conjunto anterior. Y yo también me puedo preguntar, pues, ¿este número siempre va a ser un número finito, siempre va a existir o va a ser un número infinito? Bueno, pues eso también lo responden nuestros teoremas de Silo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los P grupos de Silo de G? Pues van a ser va a ser el conjunto este, los SIL sub P de n, g, es decir, los P grupos de Silo van a ser cuando el R alcance su valor máximo, que es n, ¿sí? Y en ese caso, en vez de escribir todo esto, sil sub P de n, g, nada más voy a poner sil P de g y ya, no pongo el R, que en este caso sería el n, ¿sí? Y el número de los P subgrupos de Silo, pues va a ser lo mismo. Le voy a quitar la N que estoy sustituyendo aquí y nada más voy a poner mu sub P de G, ¿sí? Es decir, los P subgrupos de Silo van a ser los subgrupos de G que tienen cardinalidad P a la N, ¿sí? ¿Dudas con esta parte? Ahí ya es fija esa N, supongo. Exactamente. Esta sí es fija porque desde antes lo dijimos, ¿no? N mayor o igual que uno, tal que pasa esto, ¿sí? ¿Dudas Sí, con esa parte? todo claro, todo. Bueno, entonces los P subgrupos de Silo simplemente son aquellos que tienen cardinalidad este número fijo que tenemos, el N fijo y el P fijo que ya teníamos también, ¿no? El N fijo tal que pasaba esta condición, pero también pasaba esta, ¿no? Uno más ya no lo divide, ¿sí? Bueno. Y disculpe, aquí la cardinalidad de G ya es una potencia de n, ¿no? Mm. Sí, o sea, bueno, la cardinalidad de G se puede ver como P a la N por un K, ¿no? Porque pues lo divide, ¿sí? Entonces ya sabíamos eso, ¿vale? Porque es un grupo finito y acuérdense, como es un grupo finito, pues yo siempre puedo, bueno, un número N prima le voy a poner, ¿no? Por el teorema fundamental de la aritmética, ustedes siempre lo pueden descomponer como primos, ¿sí o no? P a la K, N, K, donde cada P es un primo, ¿sí? Entonces siempre hay alguno que lo divida de esta forma que yo quiero, este, por ejemplo, y uno más ya no lo puede dividir, porque si lo dividiera, pues entonces debería de aparecer por aquí, ¿no? Pero yo ya lo consideré en la factorización por el teorema fundamental de la aritmética. Entonces yo siempre puedo considerar un primo que a tal potencia lo divida, pero después ya no. ¿Por qué? Por el teorema fundamental de la aritmética. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces yo siempre puedo construir esto, ¿no? El primo que a la potencia que lo divida, pero el siguiente ya no. Siempre puedo construir este tipo de conjuntos para cada, de hecho, y de hecho por esas razones para cada R que esté desde aquí, ¿no? Porque si lo divide a la N, pues lo desgloso como P1
a la 1 y así se siguen hasta el enésimo y pues ahí tienen todos los primos, ¿no? No necesariamente usan este de acá, pues lo tienen P1 así, hasta M1, hasta todo, ¿cuántas veces? N1 veces, ¿no? Entonces P1 lo divide y pues así, por eso es que lo consideran para cada R, ¿sí? Porque ahí están todas las potencias dividiéndolo, por lo que los desglosamos, ¿sí? Bueno, entonces solo eso necesitamos. Yo sé que es mucha anotación, demasiada anotación de hecho, pero es necesaria esta parte porque es más fácil con esta anotación hacer los ejercicios, por eso es que se las estoy dando, ¿sí? Entonces ya tenemos los P grupos de Silo, ya tenemos cuántos hay, estos de aquí, y eso es lo único que necesitamos para los teoremas de Silo. Entonces, ¿qué nos dice el primer teorema de Silo? Sí, es la mayor potencia de N que divide a G. Bueno, sí, la mayor potencia de P que divide a G. Exactamente. ¿Vale? Entonces ya tienen los conjuntos. Entonces lo que nosotros nos estábamos preguntando es si siempre habrá un elemento en esos conjuntos que yo definí. Y eso es lo que les responde el primer teorema de Silo, ¿no? Si tienen un grupo finito, tal que la cardinalidad de G se ve como primo a la enésima potencia por un natural, donde P es un número primo, n mayor que 1, y estos son primos relativos, entonces las siguientes condiciones se satisfacen. Que sean primos relativos quiere decir que aquí ya no, en M ya no tenemos al primo P en su factorización, ¿sí? Entonces, ya lo máximo que hay de P ya se contó en esta potencia. Ya después ya no hay nada, ¿sí? Entonces, ¿qué se satisface? Pues la primera es que estos conjuntos que yo definí son distintos del vacío, ¿sí? Para cada R desde 1 hasta N. Entonces, los que yo definí, al menos siempre voy a tener un elemento en estos de aquí. Entonces siempre voy a tener al menos un subgrupo de G que tenga esta cardinalidad. Y eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es para todo, para toda R. En particular, cuando yo me tomo R igual a N, voy a tener que estos de aquí son distintos del vacío. Es decir, siempre hay un P subgrupo de Silo en nuestro grupo finito, ¿sí? Siempre son no vacíos estas cosas de aquí, ¿vale? Esa es la primera parte. La segunda es que si yo me tomo cualquier H en este conjunto de aquí, sil P de I de G, con el I que está variando desde 1 hasta N, siempre va a existir otro en el que sigue tal que H es normal en K, ¿sí? Y eso lo usamos para, no me acuerdo para cuál, pero bueno, lo usa, creo que para el 20. Entonces, siempre que yo construyo el iésimo, puedo encontrar otro en el iésimo más uno, tal que el pequeño es normal en el grande. En particular, yo puedo trabajar con el que va uno antes de n, que sería n menos uno, ¿sí? Y eso les va a ayudar para, no me acuerdo qué ejercicio, pero a lo mejor ahorita lo vemos, ¿sí? Entonces, estos dos incisos, no recuerdo si están de esa manera en las notas porque no las revisé con detenimiento, entonces si no están es porque simplemente se escribieron de manera equivalente, pero yo digo que sí deben de estar, ¿sí? ¿Dudas con esta parte? No, Bueno, No, ninguno. entonces lo más importante es el inciso A, ¿va? Bueno, ahora el segundo teorema de Silo les dice lo mismo, tienen su grupito que su cardinalidad es esta, P', bla, 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 ¿no? Y entonces las siguientes condiciones se satisfacen. La primera es que para todo subgrupo, para todo H en este conjunto de aquí y para todo P subgrupo de Silo, porque acuérdense que estos son los subgrupos de Silo, va a existir un elemento en G tal que H está contenido en este conjunto de aquí. ¿Quién era este conjunto de aquí? Pues es el conjugado de P. Aquí se los puse, ¿no? P a la G es simplemente el conjugado de P, que es G, P, G a la menos 1. Con este G ya fijo que ya lo tenemos, ¿sí? Otra cosa importante que es una observación es la siguiente. Si ustedes tienen un P subgrupo de Silo, esto de aquí,
Entonces el conjugado también va a ser un P subgrupo de Silo. ¿Por qué? Pues porque la cardinalidad de P y de su conjugado es la misma. Acuérdense que pueden dar la función biyectiva que va de P al conjugado como, pues simplemente P, ¿a quién lo mandan? A G, P por G a la menos uno, ¿no? Ya lo habíamos visto hace muchísimas tareas, de hecho creo que fue de los primeros ejercicios. Entonces, si tenemos un elemento es un P subgrupo de Silo, su conjugado también lo es, ¿sí? Estas son estas observaciones de aquí. Pero esto nos dice que cualquiera en estos conjuntos va a estar contenido en un conjugado de algún P subgrupo de Silo, ¿sí? Este también es importante. Y la segunda parte nos dice que todos los subgrupos de Silo son conjugados. Es decir, sil de P de G es igual a P a la G, donde ¿quién es este conjunto de aquí? Pues son todos los conjugados para cualquier P subgrupo de Silo. ¿Sí? Entonces todos los P subgrupos de Silo son conjugados. Si yo tengo dos P subgrupos, pues son conjugados uno de alguno. ¿Sí? ¿Dudas con esa parte? ¿No? Bueno, No, Karen. pues ya tenemos esa parte, ¿no? Creo que las dos se usaban en un ejercicio, pero no me acuerdo cuál es. Bueno, y ahora sí, algo que nos interesa también a nosotros es contar los P subgrupos de Silo. Y hay dos formas de contarlos. La primera, de hecho, se desglosa de esta. El primer corolario es este, que les dice que el número de los P subgrupos de Silo divide a este índice. Pero como este índice por el teorema de Lagrange yo tengo que es igual a otra cosa, en realidad y se desprende del segundo de Silo, este de aquí va a dividir a la cardinalidad de G, que de hecho ustedes lo tienen de acuerdo en el tercer teorema de Silo, pero en realidad lo que se usa fuertemente para la demostración es que son conjugados, o sea, el segundo de Silo, ¿sí? Pero bueno, se pone en el tercero a veces y a veces no. Y hay dos formas, ¿no? Con el índice, con este de aquí o con la cardinalidad de G, ¿vale? ¿Y qué otro? Ah, y este también, este sí es muy importante. Le vamos a poner una triple estrella porque es un corolario importante, no la demostración, sino lo que dice, ¿no? Porque yo tengo, pues ya sé que los P subgrupos de Silo al menos siempre tengo uno, ¿no? Porque ya me dijo el primero de Silo que sí, pues siempre sus conjuntos son no vacíos, entonces al menos hay un cuate ahí. Entonces, yo ya tengo subgrupos de cardinalidad primo al algo. Yo me puedo preguntar ahora cuáles pueden ser normales de esos. Entonces, un P subgrupo de Silo va a ser normal en G, es normal en G, sí, solo hay uno, ¿sí? Que bueno, se sigue de estas cadenitas de igualdades, ¿vale? Entonces, si solo hay un elemento aquí y es P, entonces va a ser normal, ¿sí? Eso, ¿por qué lo tenemos? Pues porque si solo hay un elemento y yo sé que todos son conjugados, entonces pues obviamente P va a ser igual a esta cosa de acá, ¿sí? Por eso es un corolario directo del segundo decílogo. Entonces, eso pasa para cuando yo quiero ver que son normales, ¿vale? ¿Y eso en dónde lo usan? Pues cuando quieren ver que un conjunto no es simple. Si me logro encontrar que solo hay no sé, un 5 subgrupo de Silo, pues ya como solo hay uno, no le queda de otra que ser normal. Y entonces, como es un 5 subgrupo de Silo, no puede ser ni el total ni el trivial. Y ya por lo tanto, tengo que mi grupo es simple sí o no es simple sí o sí. ¿Vale? Entonces, este es el corolario estrella que les sirve para todos esos que les dice que muestren que no es simple. No me acuerdo el número. ¿Vale? ¿Dudas con ese corolario? ¿No? No. Bueno, ahorita vamos a ver cómo usamos toda esta teoría. Y el tercero de Silo, pues ya simplemente nos dice que si yo tengo un primo que divide a la cardinalidad de mi grupo, entonces mi número de P subgrupos de Silo es congruente con uno módulo P. Así se escribe congruente, que esto significa lo mismo que uno mod P.
¿sí? ¿Y qué significa ser congruente con 1 módulo P? Es que la diferencia es P por K para algún K en los enteros, ¿sí? Pero bueno, eso ya no lo voy a poner porque eso ya es de superior 2. Entonces simplemente tenemos esa parte de ahí, ¿va? Entonces sí, el número de P subgrupos de Silo pues es un número finito, ¿sí? Eso es lo que tenemos con estos tres. Entonces, a grandes rasgos y para resumir toda esta parte de la teoría de los grupos de Silo y los teoremas de Silo, les tengo este pequeño resumen. El primero nos dice que existen los P subgrupos de Silo. O sea, el primer teorema de Silo nos dice eso. Existen los P subgrupos de Silo, es decir, que si yo tengo que G se factoriza de esta manera, la cardinalidad de G se factoriza de esta manera por el teorema fundamental de la aritmética, ustedes siempre lo pueden hacer. Entonces, para cada uno de estos primos que aparecen en su factorización, va a existir un H tal que ese H es igual, ese subgrupo es de cardinalidad P a la 1 a la R1, ¿sí? ¿Por qué? Por el primero de Silo, ¿no? Porque para cada primo construyo los P sub I subgrupos de Silo y ya para cada uno de esos yo tengo que esos conjuntos son no vacíos y por lo tanto existe al menos un subgrupo de esa cardinalidad, ¿sí? Aquí lo puse en particular para el P1, pero puede ser pero es para cualquiera de esos primos que aparecen en su factorización, ¿sí? ¿Dudas con esa parte? No, Bueno, entonces eso es el primero. Existen los P subgrupos de Silo. El segundo lo que nos dice es que todos los P subgrupos de Silo son conjugados y además el número de los P subgrupos de Silo, que es este cuate de aquí, que es este, divide a la cardinalidad de G. Eso es lo más importante del segundo de Silo. Y el tercero nos dice que el número de P subgrupos de Silo, que es este numerito de aquí que yo definí, es congruente con 1 módulo P, ¿no? Entonces en el último teorema, pues como que no hay pierde, que simplemente nos están dando una relación de congruencia. Como que la parte más difícil es en el primero y en el segundo, ¿vale? Entonces eso es a grandes rasgos lo que quiere decir el primero, el segundo y el tercero, ¿sí? Bueno, entonces ya terminamos esta parte. ¿Dudas con los tres teoremas de Silo? No. Bueno, yo creo que es mejor que se lo aprendan de esta forma como se los puse, así, con palabritas, porque aprenderse de toda la notación que les di a la mejor y sí, es que la verdad están muy difíciles los teoremas, es la parte más difícil esta, la parte de grupos abelianos y teorema de Silo son los más difíciles, entonces yo sugiero que se los aprendan con el para resumir, porque creo que es lo único que ocupan en los ejercicios, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 16 que me lo preguntaron, que dice lo siguiente. Demuestra que S4 tiene más de un 2 subgrupo de Silo, ¿sí? Entonces buscamos encontrar los dos subgrupos de Silo, ¿sí? Es decir, buscamos este conjunto de aquí. Lo estoy desglosando. El primo P que estamos manejando es 2, ¿sí? Entonces son, por definición, son los subgrupos de S4 cuya cardinalidad es 2 a la 3, porque en este caso el primo a la máxima potencia que aparece en nuestro primo 2 es 2 a la 3. 2 a la 4 ya no está. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra cardinalidad de ese 4. Es 4 factorial, que es 24, y ahí está su factorización. Para esta parte, para los últimos ejercicios, siempre tengan la factorización del grupo, o sea, primos a potencias. ¿Sí? Su teorema fundamental de la aritmética. Bueno, entonces buscamos los subgrupos de S4 de cardinalidad 8, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Buscamos que ahí al menos tengamos más de 2 elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque nos dice que demostremos, ¿no? Entonces, o decimos cuántos hay o vemos que hay más de 2, ¿sí? Bueno, entonces aquí puse de nuevo la definición. El total de los dos subgrupos de Silo de S4 es este numerito de aquí, ¿sí? Entonces, por el teorema de Silo, el 2 o el 3 puse 2 o 3 porque no sé cómo lo tiene Corina, si en el segundo o en el tercero. Entonces,
Ustedes pueden ponerlo igual, 2 o 3. Creo que lo tienen el tercero, pero bueno. Entonces este numerito de aquí tiene que dividir a la cardinalidad del grupo, que es ese 4. ¿Sí o no? Acá lo tenemos en nuestro resumen, que yo lo puse en el 2, ¿no? Este divide a la cardinalidad de G, ¿sí? Sustituimos todo lo que tenemos, el primo es 2, el grupo es ese 4 y aquí es ese 4, ¿vale? Entonces, estamos calculando los divisores de la cardinalidad de ese 4, ¿sí? ¿Dudas con esa parte? No cabe. no, Bueno, entonces, ¿qué divisores tiene ese 4? Bueno, la cardinalidad de ese 4. Pues obviamente uno. Obviamente el total. Después, pues son todas las combinaciones posibles de estos dos de aquí, ¿sí o no? Si no se acomodan con las combinaciones posibles, pues digan cuáles son los divisores de 24. Son 2, 3, 2 por 2 son 4. ¿Qué otro? 6, 8, 12 y ya el 24, ¿no? Esos son todos los divisores de 24, pero también lo pueden ver con las combinaciones posibles de estos números, ¿no? Porque si son divisores, pues tienen que ser combinaciones de esos números. Por eso es que lo puse aquí de esta forma, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 2 al cuadrado, el 2 por 3, 2 al cubo, 2 por 2 por 3 y ya el total, ¿no? 2 al cubo por 3, ¿vale? Entonces, de la manera que ustedes quieran, da igual, pero pues tenemos que considerar los divisores, ¿no? Aquí me falta el 1 y ya. ¿Dudas con esa parte? No. Bueno, entonces ya tenemos aquí toda nuestra lista de divisores. Y sí son muchos, pero ahorita se van a reducir. ¿De qué manera? Por el tercero de Silo, yo sé que este número de aquí tiene que ser congruente con 1 módulo P. El módulo en este caso es 2, ¿sí? Entonces, cuando yo veía, o bueno, más bien, como estoy trabajando módulo 2, estoy trabajando como si fuera Z2. Las clases de congruencia que yo tengo ahí son los pares, que es cuando es congruente con 0 módulo 2, o impares congruente con 1 módulo 2, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que me está diciendo esta clase de congruencia es decir, este número es impar, porque tiene que ser congruente con 1 módulo 2, ¿sí? Por eso aquí lo puse. Es decir, este número es impar, ¿sí? Entonces, de la lista anterior que yo tengo, voy a descartar a todos mis pares. ¿Quiénes son pares? Pues este y este. Entonces, ya nada más me van a quedar dos numeritos, el 1 y el 3. Entonces, esta lista se reduce a 1 y 3, ¿sí? ¿Dudas con esa parte? Todo muy claro. Bueno, entonces eso es lo que van a hacer en todos los ejercicios cuando tengan que usar el primero, digo el segundo de Silo, que es esta parte. Luego usan el tercero, luego ven cuáles números satisfacen su congruencia de aquí. En este caso es 2, entonces es muy fácil, ¿no? Porque si es 0, si es congruente con 0, pues es par. En este caso es congruente con 1, tienen que ser impares, ¿sí? Entonces descarto a los pares. Pero en las otras no, porque no vamos a estar hablando siempre de 2, ¿sí? Ahorita vamos a ver el de congruente con 15, a ver, digo con 5. Bueno, entonces tenemos dos posibilidades, el 1 y el 3. Entonces yo quiero descartar el 1 porque pues es lo que yo necesito, ¿no? Que ese 4 tenga más de un 2 subgrupo de Silo. Entonces sí o sí yo quiero ver que es 3. Entonces, ¿qué pasaría? Yo me pregunto si es congruente con uno, digo, si es el 1. Sí, si esa cantidad de dos subgrupos de Silo en ese 4 es 1. Yo sé por mi corolario que si solo hay un dos subgrupo de Silo, entonces este tiene que ser normal en ese 4 por corolario. Creo que le llamé triple estrella, ¿no? Creo. Entonces, si solo hay uno, a la de a fuercita tiene que ser normal, ¿sí? Pero aquí va una parte que creo no vimos en ningún ejercicio, pero es que la verdad no me acuerdo si algún día les comenté esta parte. Los únicos subgrupos normales de S4 son el alternante, el Klein, la identidad y S4,
¿sí? Entonces no hay más, solo tienen esos 4 subgrupos normales. Y además saben la cardinalidad de todos ellos, la del alternante es 12, la del de Klein es 4, ¿sí? Y H, el H que yo estoy considerando en este ejercicio, pues tiene cardinalidad 8. Entonces no puede ser ninguno de estos 4 subgrupos, ¿sí? No es ninguno de esos, ¿sí? Entonces H, pues en realidad no es normal en ese 4. Por lo tanto, no puede haber un solo subgrupo, porque si lo fuera, implicaría que es normal. Y no hay un grupo normal en ese 4 de 8 elementos. Solo están estos 4, ¿sí? Por lo tanto, la única posibilidad que podemos tener es que haya dos subgrupos de Silo en ese 4, ¿sí? ¿Dudas con esta parte? ¿Quién es B4? Disculpe. El de Klein, acuérdate que era, ay, no me acuerdo quiénes son, pero es el grupo de Klein. Así pone, grupo de Klein. Gracias. No recuerdo quiénes eran, pero si no es el que tiene 4 elementos A, B y E. Este, ¿sí? Bueno, es isomorfo a ese, ¿vale? Pero mejor googlealo, ponle grupo de Klein y ya te va a salir ahí con la descripción de ese 4, no con la de estos elementos, ¿sí? Sí, muchas ¿Dudas? gracias. Sí, ¿no? Todo claro. Bueno, pues entonces eso es lo que tienen que hacer en todos los ejercicios que les pida ver algo de P subgrupos de Silo. Bueno, ya vimos el 16. No sé si ver el 17, ese está muy fácil. Ah, para el ejercicio 18, les dije que lo descartaran. No me acuerdo. No, ese no. Bueno, descártenlo, porque no viene, eso es de la pasada. Ah, pongan la lista de nuevo y agréguenle el 18. Ese no, esa es de la lista pasada. Y es hacer exactamente lo mismo que hicieron para el del examen, ¿se acuerdan? Que tenían que considerar una función biyectiva y bla, bla, bla. Bueno, es exactamente la misma parte. El hint para hacer el 18 es eso, considerar esta función. Ustedes pueden siempre formar este producto de los PI, donde cada P sub I es un P sub I subgrupo de Silo, y yo sé que es normal porque me están diciendo que son normales, ¿no? Entonces solo hay uno, ¿sí? Que es normal, ¿vale? Entonces solo hay uno. Puedo tomar esta función y la definen como la definimos en el ejercicio no sé qué de la tarea pasada, que es producto de todos, ¿sí? Entonces ven que eso es un isomorfismo y después usan un teorema que vieron en la clase. Ese teorema, de hecho, es una equivalencia, que si es producto interno, sí, solo sí, esta cosa es un isomorfismo. Ahí en el examen a alguien le dije que podían usar esa equivalencia, pero no la podían haber usado porque es como demostrar, como usar lo que quieren demostrar, ¿no? Porque son una serie de equivalencias, es decir, todo es lo mismo porque son equivalentes. Entonces no se podía usar eso en el examen, pero si lo usaron, pues ya se los pusimos bien, porque como yo iba bien enferma, pues les dije que sí lo pueden usar y no lo podían usar porque es una equivalencia, ¿sí? O sea, es como usar lo que queremos demostrar. Nada más se los digo para que no vayan a recurrir en ese error después y porque igual iba toda mal el día del examen y no sé por qué les dije que sí lo podían usar. Creo que no me acordaba de que era una equivalencia hasta que lo revisé. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Para hacer eso es exactamente lo mismo que ya hicieron y de hecho tienen que usar el mismo lema y no tiene chiste que lo vean porque es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen el hint. Si lo quieren hacer, pues ya nada más lo hacen después del examen y si no, pues ya lo olvidan, ¿vale? ¿Dudas con esta parte? Ninguno. Bueno, el ejercicio 17, creo que no me lo preguntaron, ¿verdad? El 17, ahorita. De todas maneras, ahí les voy a subir este PDF. Si quieren checarlo, pues ahí lo checan. Pero es demasiado sencillo el ejercicio. ¿Por qué? Pues simplemente por el segundo de Silo. Y ya. ¿Sí? Todo sale rápido por ese teorema. Entonces, ¿quieren checarlo rápido o ya lo leen ustedes? Nosotros ya lo leemos. Bueno, Sí, lo entonces leo.
Este se los dejo que lo lean, ¿va? Está muy fácil, ¿va? Eso sí, esta observación sí tómenla en cuenta porque es algo que siempre les causa conflicto en cualquier estructura. Le hace subgrupo, le hace subespacio, le hace subcategoría, lo que ustedes estén, módulo, anillo, lo que ustedes pongan ahí en ese menor igual se satisface, ¿sí? Entonces aguas con esta demostración, digo, con esta observación es importante. Y el 19 sí me lo habían preguntado, ¿no? ¿O no? Ya no me acuerdo. Sí, Sí, bueno, entonces vamos a ver el 19. ¿Qué es usar primero y segundo? Y no me acuerdo si el tercero de Silo, pero se usan dos al menos. Entonces tienen un grupo G de orden, una potencia de un primo, es decir, la cardinalidad de G es esta cosa de aquí. Y es importante notar que R es mayor que 1, ¿vale? Bueno, y ahora dicen, demuestra que G no es un grupo simple. Y la otra parte es ver que si G es un grupo de orden 6, hay que determinar el orden de uno de sus subgrupos normales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con este grupo? Pues voy a usar los teoremas de Silo. Entonces, aquí les volví a poner el primer teorema de Silo, la parte A y la parte B, que creo que como puse solo este se usa. ¿Sí? Entonces podemos aplicar la condición B para cada i en este intervalo de aquí, ¿sí? En nuestro caso, el grupo G se descompone como P a la R por 1, es decir, M es igual a 1, el N es igual a R, ¿sí? Aquí se los puse. Aquí está. ¿Vale? Entonces vamos a tomar el penúltimo, o sea, R menos 1. Entonces aquí, R-1 está en este conjunto y por el inciso B yo lo puedo tomar para aplicarle la condición B, ¿sí o no? Entonces, por A, bueno, primero por A, yo sé que si me tomo sil P de R-1, que quién era esta cosa de aquí, pues eran los subgrupos de G, tal que la cardinalidad de H, ay no, ya se me creció esta cosa, muchas cosas abiertas. La cardinalidad de H es R-1, ¿sí? Esa cosa era el sil P de R-1, ¿sí? Entonces eso de ahí es no vacío y eso lo vamos a utilizar para ver que no es simple, ¿vale? Luego, le aplicamos la condición B. Entonces, para todo elemento en este que yo sí sé que es no vacío, va a existir 1 en el R-1 más 1, o sea, en el I más 1. El I que estábamos considerando era R-1, entonces R-1 más 1, G, ¿sí? Tal que H es normal en K, ¿sí? ¿Dudas con esa parte? Ninguna. ¿No? Solo estamos sustituyendo, ¿no? Sustituyendo para qué valores, para I igual a R-1 en la condición B, ¿sí? Este va a ser el I que estamos trabajando, ¿vale? Simplemente estamos haciendo eso, ¿vale? Entonces, ¿quién es este cuate de aquí? Porque aquí es R-1 más 1, pues es este de aquí, K, que pertenece a los SIL P de R, porque los unos se cancelaron. ¿Y eso quiénes? Son los subgrupos de G que tienen cardinalidad P a la R. Pero ¿quiénes viven en este conjunto? Pues estamos hablando de subgrupos que tienen la cardinalidad de G, porque G tiene cardinalidad ¿quién? P a la R. Entonces el único que vive aquí, pues es G. No hay de más, ¿vale? Entonces K tiene que ser igual a G. ¿Sí? ¿Dudas con esa parte? Sí, Bueno. Entonces K tiene que ser igual a esa parte de ahí, ¿sí? K tiene que ser G, porque ¿cómo definimos este conjunto? Y por la cardinalidad de G, ¿sí? Es decir, pues nuestro H que estamos encontrando, porque yo sé que esto es no vacío, si tiene elementos, entonces existe, y yo creo que voy a agregar un párrafo extra. Por lo tanto, existe un H
que pertenece a SIL P de R menos 1, G, tal que H es normal en K, pero K es G, ¿sí? Y ya, pues ya acabamos la demostración, ¿no? Porque H, pues está en este de aquí, como está en este grupo de aquí, digo, en este conjunto de ahí, pues su cardinalidad es P a la R menos 1, es decir, pues H no es ni la identidad y H tampoco alcanza a ser G, porque su cardinalidad es P a la R menos 1, ¿sí? Y ya por lo tanto tenemos que ese H que encontramos es normal en G, es distinto de la identidad, es distinto del total, entonces G no tiene otra más que no ser simple. ¿Dudas con esa parte? Ninguna duda. Bueno, pues ya, ¿no? Entonces ya acabamos. Entonces simplemente es aplicar de manera adecuada nuestro primer teorema de Silo. Ni siquiera ocupamos ni el tercero ni el segundo, simplemente ocupamos el primero. ¿Sí? Lo que les pasa es que no me acuerdo si ustedes lo tienen así en las notas y la verdad no lo revisé de manera, bueno, lo revisé por encima, entonces no sé si lo tienen de esta manera y si no está de esta manera, entonces a lo mejor por eso se les hace complicado el primer teorema de Silo. Bueno, entonces ya terminamos, ¿no? Por lo tanto, G no es simple. Y ahora falta ver lo otro. Si G es un grupo de orden 16, determina el orden de uno de sus subgrupos normales. Entonces, como el orden es 16, entonces 16 es 8 por 2, que eso es 4 por 2 por 2, entonces 2 a la 4. Es de la forma P a la R, donde P, ¿quién es? Pues 2, R, ¿quién es? 4. ¿Sí? Bueno, aquí lo puse. ¿Sí? Entonces, ya por la parte anterior, ya tienen de hecho quién es la cardinalidad de uno de sus subgrupos normales. ¿Quién va a ser? Pues a la cardinalidad de H a la R menos 1. R en este caso es 4, menos 1 es 3. Entonces, esta es la cardinalidad de uno de sus subgrupos normales por la parte A. ¿Dudas con esa parte? Ninguna. No es rápido, ¿no? Ya acabamos. Entonces, ¿quién tenía dudas del 19, sí ya quedó claro ahora o no? Sí, bastante claro, gracias. ¿Mm? Bueno, pues con eso ya acabamos el 19. ¿Y qué otro me habían preguntado? No me acuerdo. ¿El 20 o no? Creo que sí, ¿no? ¿Me dijeron del 20? Yo he preguntado del 20, pero con el 19 se resolvió prácticamente igual. Sí, Entonces, es casi es de hecho bueno, no, en este caso no es lo mismo del 20. De hecho aquí lo puse, miren. Porque el 20, digo, el 15, digo, sí, el 20 es de orden 15. Entonces, como es de orden 15, es 5 por 3, no es P a la R. Entonces, no funciona en realidad el caso anterior, ¿no? O sea, la demostración no es completamente análoga, pero sí tiene que ver con el primer teorema de Silo y del 20, la parte que es cíclica. Sí, si quieres, ahorita lo vemos. De hecho, yo creo que sí mejor lo vamos a hablar, porque no es como tal como se hizo el anterior, porque en el anterior solo ocupamos qué cosa, pues el primero, y ya, ¿no? En el 20 y en el 22, que creo que no lo hice ese. Sí, en el 22, van a ocupar lo mismo que ocupamos en el 20. Entonces, ¿qué se ocupa en el 20? Pues tenemos que la cardinalidad de G es 15. Entonces, 5 por 3, 15. No es de la forma P a la R con P un primo y R una potencia no positiva. Entonces, no funciona el anterior. Pero ¿qué sí funciona? Por el primero de Silo, yo sé que hay un 5 subgrupo de Silo y un 3 subgrupo de Silo, que es esto de aquí, ¿no? Para cada primo que divide a mi cardinalidad de G, en este caso 5 y 3, voy a poder formar estos dos conjuntos que constan de todos los H subgrupos de G, que de hecho mejor lo voy a poner aquí al lado. Así. El SIL 5 de G son los H subgrupos de G, tal que la cardinalidad de H es 5, ¿sí? Porque solo está la potencia 1. Y el SIL 3 de G
son los K subgrupos de G, tal que la cardinalidad de K es 3. ¿Sí? Entonces los 5 subgrupos de Silo y los 3 subgrupos de Silo. Entonces, como por el primero de Silo eso es distinto del vacío, existe un H aquí y existe un K acá. ¿Sí? Por el primero de Silo. Un 5 subgrupo de Silo y un 3 subgrupo de Silo. ¿Sí? Esto es el primero. Ahora van a usar el segundo y el tercero de Silo. Por el segundo y el tercero, pues la cardinalidad, digo, sí, la cardinalidad de los 5 subgrupos de Silo, o sea, ¿cuántos 5 subgrupos tengo? Pues es un divisor de la cardinalidad de G. ¿Qué divisores tengo de la cardinalidad de G? Pues 1, 3, 5 y 15, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Bueno, aquí no sé por qué le puse O, es I. Entonces también tengo lo mismo para los 3 subgrupos de Silo. Dividen a la cardinalidad de G. Entonces, es un divisor de la cardinalidad de G, pertenece a ese conjunto de aquí. 1, 3, 5 y 15. ¿Sí? ¿Dudas con Sí, eso? Bueno, entonces tenemos esa parte de ahí. ¿Vale? Así, trabajar los puse por separado porque en realidad solo ocupas uno, pero yo los puse los dos para la otra parte. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos eso. Por el segundo o el tercero, no sé cómo lo tengan ustedes, pero bueno. Y además, por el tercero también saben que este número es congruente con 1 módulo 5 y este también es congruente con 1, pero ya no 5, sino módulo 3. ¿Sí? ¿Vale? Entonces tenemos estas dos congruencias y tenemos esta serie de números que tienen que satisfacer esta congruencia. Entonces, ¿cuáles satisfacen que son congruentes con 1 módulo 5? Los vamos a ir probando, ¿no? ¿Cuáles de esta lista de acá arriba son congruentes con 1 módulo 5? ¿Uno es congruente con 1 módulo 5? Ah, ¿cómo que se traba esta cosa? ¿Qué dice su corazón matemático? ¿Si es congruente o no es congruente? sí, sí. Sí, ¿verdad? Porque es 1 menos 1, 0 y pues 5 sí divide a 0. Entonces este sí, sí jala, ¿no? Entonces ya es un candidato que lo ponemos en nuestra lista de acá. Luego, 3 es congruente con 1 módulo 5. No, No, ¿verdad? Y también ahora nos vamos al otro. 5 es congruente con 1 módulo 5. no, 15. Tampoco, ¿verdad? Entonces el único que es congruente con 1 módulo 5 es 1. Entonces la única chance para este es 1, porque los demás no son congruentes con 1 módulo 5. Lo mismo del otro lado, la única chance para este es 1, porque 3 no es congruente con 1 módulo 3. 5 tampoco es congruente con 1 módulo 3, ni 15 es congruente con 1 módulo 3. ¿Sí? Entonces la única chance para ambos números es que sean uno. Entonces hay un único 5 subgrupo de Silo y también hay un único 3 subgrupo de Silo, ¿vale? Que son, y por eso, bueno, ya puse el otro, ¿no? Por lo tanto, pues esta cosa es uno, que es la única chance que hay. De hecho, es un I, ¿vale? ¿Sí? Sí. Y bueno, entonces ahora por el corolario que habíamos visto, pues H es normal. H es de cardinalidad 5 porque es un 5 subgrupo de Silo. Por lo tanto, H no es uno y H tampoco es el grandote. Entonces es un subgrupo de G distinto de los triviales. ¿Y qué es normal en G? Por lo tanto, H no es simple. Digo, G no es simple porque puse H. ¿Vale? ¿Dudas con esa parte? No. Bueno, entonces yo puse los dos porque, bueno, nada más necesitaban uno, ¿no? H. Pero de K pueden concluir lo mismo. Por lo tanto, K es normal en G y la cardinalidad de K es 3 y bla, 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 ¿no?
Entonces ya tenemos dos normales. ¿Quiénes? H y K. ¿Sí? ¿Eso por qué? Pues porque les va a servir para la parte B. Bueno, no hay dudas con esa parte, ¿verdad? Ya no, gracias. Bueno, pues no es simple porque hay 3 subgrupos de Silo y un 5 subgrupo de Silo. Y como son 1, pues son normales. Sí, bueno, la cardinalidad de este es 1 y de 1 normales. Entonces ahora hay que demostrar que G es cíclico. ¿Cómo le hacemos para demostrar que es cíclico? Bueno, pues aquí lo puse, ¿no? De lo anterior, de la parte de acá, existe un 1 aquí y existe un único acá, ¿sí? Entonces, por el corolario, bueno, en realidad aquí lo que debía de haber puesto era esta parte de acá, ¿sí? No esto. Ahorita lo voy a borrar. Entonces hay uno, ¿no? Tenemos este numerito de aquí, 1. Entonces, por lo tanto, estos dos son normales, son de cardinalidad 5 y de cardinalidad 3 por la definición de esos conjuntos. Entonces H y K son cíclicos. ¿Por qué? Observación, ejercicio 6, tareas 4. Bueno, más bien esta es otra observación que ya no la puse. Si tenemos tenemos grupos de orden primo, forzosamente ese grupo es cíclico. ¿Sí se acuerdan, no? No recuerdo si era ejercicio o teorema, pero alguna de esas dos era. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces grupos de orden primo cíclicos. Implica que son cíclicos, ¿vale? Entonces estos dos son primos, entonces son cíclicos, ¿sí? Ahora, por el ejercicio 19, porque solo hay, bueno, porque tenemos que estos son normales, G es isomorfo a este producto cruz, ¿sí? De sus de sus 3 subgrupos de Silo y 5 subgrupos de Silo, ¿sí? Por el 19 de esta tarea. Tarea 5, ¿vale? Son isomorfos. Pero luego, por el ejercicio 6 de la tarea 4, si G es cíclico finito de orden n, G es isomorfo a Z sub n, ¿sí? Entonces, como H es cíclico finito de orden 5, H es isomorfo a Z5. Como K es cíclico finito de orden 3, K es isomorfo a Z3, ¿sí? Por esta observación de acá. ¿Dudas? Ay, no sé, no recuerdo qué ejercicio es este, pero sí, no, sí es el 19. Bueno, no sé. Creo que es el 18. ¿Sí es el 18? Sí. Bueno, no sé contar, entonces sí, 18. Pónganle 18, ¿vale? Pues creo que lo puse aquí, ¿no? No. Ah, sí es el 18. Sí. Pues, bueno, es el 18. ¿Sí? Pues por el 18 tienen esta parte, y luego por la observación esta, y luego por otro ejercicio de la tarea 4, como son primos relativos, pues esto es isomorfo ¿a quién? A Z15. ¿Sí? Y bueno, Z15 con la suma, obviamente, ¿no? Porque acuérdense, con el producto solo es grupo cuando hablamos del de las unidades. Entonces, ¿qué pasa en Z15? Pues Z15 es cíclico. Y como yo tengo que G es isomorfo a un grupo cíclico, no le queda de otra G más que ser cíclico. Sí, esa es, no recuerdo si venía en su tarea, pero si tienen que 2 subgrupos son isomorfos y uno de ellos es cíclico, el otro automáticamente también es cíclico. ¿Sí? También voy a mandar las notas. Bueno, ¿dudas con esa parte? Aquí la voy a poner. Si existe F que va de G en H, iso y G es cíclico, entonces H es cíclico. ¿Sí? Entonces, ¿dudas con esta parte? ¿No? No, Ninguna duda. Segurísimos, porque sí es importante este ejercicio, ¿eh? no, Bueno, pues espero que no haya dudas, ¿va? Entonces, si se fijan, este ejercicio es como que el más importante, ¿no? Porque ¿qué se usó?
Se usó absolutamente todo. De hecho, usaron hasta teoría pasada, ¿no? Que es el ejercicio este, el de los primos relativos y más teoría, de hecho, que es el ejercicio 18 de esta tarea. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es un ejercicio que es potencialmente prioritario para ustedes porque se usa todo. ¿Sí? Entonces, yo sugiero que lo lean con cuidado. Bueno, ¿ya no hay más Va. dudas entonces? ¿Cuál era el 21? A ver, espérame, déjenme leerlo. Sí, no es 22, es 21, yo poniendo los otros ejercicios. Sí, es lo mismo con el, creo que sí, ojalá con el 5. La verdad ya no lo hice porque dije, sí, es como el 20. Entonces, sí, yo digo que debe de ser alguno. Porque es 5 por 4, 2, 2. Sí, yo creo que con el 5 ojalá, no sé si con el 2, porque hay también puedes hablar de los dos subgrupos de Silo, ¿no? Y de los 5, entonces no sé con cuál te jale, yo digo que con el 5. Pero pues intenta, si no sale con ese, sale con el 2. ¿Sí? Bueno, ¿otra duda? Porque el 21 es lo mismo, ¿no? Pues ya lo vieron, ¿no? Aquí tenemos Gs de orden 20. Pues voy a tener aquí mi orden de G para el 20. ¿Qué? 21, ¿no? Bueno, 21. Para el 21 es 20, que eso es 5 por 4, que eso es 5 por 2 al cuadrado, ¿no? Entonces hay un 2 subgrupo de silo y también hay 5 subgrupos de silo. O sea, tienen el sil 5 de G, que son los H subgrupos de G, tal que la cardinalidad de H es 5 porque aparece solo la máxima potencia que es 5 a la 1. Y también tienen el sil 2 de G, que en este caso son los H' subconjuntos de G, tal que la cardinalidad de H', en este caso, ¿quién va a ser? Pues es 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Vale? No sé cuál es el 13. A ver. Bueno, aquí están, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos les debe de servir. Bueno, yo creo que en realidad uno no sirve, que creo que es el 2. Creo que sí debe de ser con el 5, pero no lo hice. Entonces ahí inténtenle con el 5, si no, si le sale que no, entonces debe de ser el 2, ¿va? ¿Cuál era el 13? Sí, es con puro Lagrange. Lagrange y el 11, ¿sí? La combinación de esos dos ya les da el 13, ¿sí? Bueno, ¿más dudas? Ni me acuerdo si es el 13 en clase. Sí, es el 13 en clase, ¿no? Entonces ahí pide las notas a alguien. Ya lo hice, para que ya no lo ande buscando. O inténtalo. Está fácil con el 11 y Lagrange, ¿vale? Entonces sí, sí, pídelas, ¿vale? Bueno, ¿más dudas? ¿No? Ok. No, ya no hay más dudas. Entonces, ya terminamos de ver todo, ¿no? Bueno, pues entonces, como les digo, lo más importante para ustedes ahorita es que se aprendan, yo creo que para resumir, porque es más fácil aprenderse así los teoremas de Silo, qué significa cada uno con palabras, ¿sí? Entender lo que significan y ya con eso ya lo pueden aplicar, ¿sí? No necesitan aprenderse toda la simbología. De hecho, simplemente con que se aprendan esto sale, ¿sí? Excepto para el 20, ¿qué era? Para el 19, ¿no? Porque ahí sí ocupamos como bien particularmente esto.